Clases y yo quiero con la iglesia conversar sobre lo mismo que venimos charlando. Sabe que es casi una fija en el corazón de Dios que nosotros estemos pendientes de estos temas. Seguro que el Señor quiere instruirnos en todo, porque la idea es que seamos, dice, enteramente capaces, enteramente preparados para toda buena obra. Así que todo lo que tenga que ver con el conocimiento del Señor y su palabra es bueno y es oportuno. Ahora hace unos días que estamos trabajando sobre el tema de la santidad. Y espero que se estén despejando algunas dudas. ¿Sí? Cuando hemos llegado al Señor y hemos abierto su palabra, hemos descubierto que la palabra santidad no se refiere a algunas personas que tienen un rótulo exclusivo. Son los santos, ¿ah? Así nos enseñaron, ¿ah? Y a nosotros como que nos querían poner en otra posición. Y dice, bueno, sos un santito. ¿Qué te crees que sos santo? Y cuando leemos la palabra de Dios, en todo momento nos está animando y nos está ordenando ser santos. Es el proyecto. Así que tenemos que ponernos en acuerdo con Dios y decir, sí, Señor, soy un instrumento en tus manos, yo me entrego a hacer tu voluntad, la cual es nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y quería compartir ahora con la iglesia acerca de este proceso de santificación del creyente en el que usted se ha zambullido, ¿no es cierto? ¿Quién está buscando la santidad? Los que no, ¿para qué han venido? Pregunto. Sí, o sea, tenemos que entender qué es el plan de Dios y que es todo lo que Dios propone. Es posible. Así que no lo vea como algo para algunos inalcanzable para usted, sino que es una palabra bastante común dentro del reino de Dios al que usted pertenece. Así que ahora que estamos en esto, yo quería que nos refiriéramos a una de las áreas en las que tenemos que buscar ese orden, ese equilibrio y esa obediencia. Dentro de nuestro mundo interior hay un área que por ahí es complicada, que es a lo mejor la más difícil de gobernar, y es el área de las emociones. Dios nos llama a ser santos de forma completa. Todo vuestro ser, dice la Biblia, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y por ahí al cuerpo uno lo puede gobernar más fácil. Y le dice, no mires eso, no digas eso, no vayas para acá, no vayas para allá. Y al cuerpo lo podemos santificar de una forma más práctica. Pero cuando nosotros nos referimos al alma, que es tan compleja, por ahí decimos, qué difícil me resulta domar mis emociones y ordenarlas para que sean también santas. Puede ser que Dios quiera que seamos santos en el área de los sentimientos y de las emociones. Bueno, sí, y es fundamental, porque de las emociones y de los sentimientos que Dios quiso que habitaran en nuestro corazón dependen muchas cosas que tienen que ver con nuestras relaciones y nuestro desempeño, tanto en el mundo y en el tiempo en el que estamos, sea cualquiera la relación que sea, como también en el área de ministerio y de servicio a Dios. Si tenemos el toro por las astas, ya nuestras emociones bajo control, si nosotros santificamos esos sentimientos, esos lugares que por ahí son vidriosos, nosotros vamos a tener el ánimo y la capacidad de tener una vida de acuerdo a los planes de Dios. Así que yo quería que nos refiriéramos a esto. Usted sabe que cuando Dios hizo al hombre, hizo algo difícil de comprender que se llama alma, difícil para la ciencia, difícil para el que quiera, y aunque algunos tienen un título como que han sondeado y han estudiado y tienen ya alguna acreditación de que pueden manejar el alma, mire, ni la persona, ni el doctorado más elevado de la psicología, de la psiquiatría o de lo que sea del interior de una persona no asegura que alguien pueda conocer y manejarse de una forma puntual y práctica y precisa en el alma, porque es muy compleja el alma. ¿Están de acuerdo conmigo? El mundo interior de una persona es tan difícil de entender
que la misma Biblia dice, ¿quién conocerá lo que hay en el hombre? ¿Quién podrá sondear y descubrir esos laberintos infinitos que hay dentro de nuestro corazón y que a veces nos sorprenden y nos asaltan y nos gobiernan sin que nosotros podamos tomar en algún momento el control o el timón de nuestra vida? Usted más o menos me va a seguir la idea, porque en cada uno de nosotros hay alguna área emocional o hay alguna emoción dentro de esa área que lo sorprende y dice uno, ¿de dónde me salió esto? ¿Por qué le contesté así? ¿Por qué me amargué tanto de esto? ¿Por qué me he sentido tan culpable si yo no he sido tan responsable de esto? Y en realidad hay dentro de nosotros esto, como les digo, un laberinto al que el Señor nos manda santificar. Y para eso va a ser bueno que nosotros algo estudiemos, sobre todo de esas emociones, que usted sabe, son distintas en cada uno de nosotros, que nos estorban, que nos enferman, que no nos permiten andar la carrera, que nos ponen peso encima. ¿Puede ser? Uno dirá, bueno, yo soy una persona nostálgica y triste. Y otro dirá, yo soy demasiado loco, me enojo, me lleno de ira. Bien, todos nosotros somos distintos y hay alguna emoción en cada uno de nosotros que tenemos que santificar, o mejor dicho, gobernar y poner bajo nuestros pies. Debemos controlar nuestro mundo interior para que éste sea santo, para que Dios tenga la prioridad también allí. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con emociones que eran totalmente virtuosas. Nos hizo a imagen y semejanza suya. Entonces las emociones dentro del hombre que Dios creó eran todas de provecho. ¿Qué había en el alma de Adán cuando Dios lo puso sobre la tierra? Pues había amor. ¿Había odio? ¿No es cierto que no? Había amor. Había gozo. El tipo era feliz, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando nosotros vemos que Adán transgrede y rompe con Dios, aparecen sobre su vida y lo asaltan una serie de emociones que no estaban en el diseño, no estaban en los planes de Dios. Dios no quería que ninguno de nosotros recibiéramos la herencia de Adán para tener esta clase de emociones que tanto por ahí nos estorban. Por ejemplo, eso que le decía: tristeza, vergüenza, culpa, qué sé yo, hay un sinnúmero de emociones que no tenían nada que ver con el origen. Lo vemos en el momento en que el Señor se acerca después de la transgresión y no los encuentra y los llama, y ellos aparecen con un taparrabo, podría ser. Sí, Adán venía vestido como Tarzán, pero en lugar de ese trapito que nosotros le conocemos a Adán, así de calzoncillo rebuscado, venía con unas hojas de higuera o algo parecido. Y Eva también. Y eso fue movido por una emoción llamada vergüenza. ¿Existía la vergüenza en el proyecto del Señor? No. ¿Cuándo ingresó la vergüenza? Con la transgresión, porque es evidente, inmediatamente ellos sintieron que tenían que esconderse. Y así como la vergüenza, varias más que nosotros tenemos que, con el poder y con las herramientas que Dios nos da, tomarlas, subyugarlas, gobernarlas, encontrar la libertad, porque a veces esas emociones esclavizan y hacen nuestra vida triste, amarga, no nos permiten arribar a los proyectos. Yo quería que estudiáramos acerca de estas emociones y principalmente una, que es la amargura. Y usted va a decir, la palabra amargura es amplia, pero se refiere al resentimiento que uno puede llegar a guardar cuando ha sido herido, traicionado, o ha tenido a lo mejor una mala experiencia con alguien, fundamentalmente alguien cercano, de quien esperaba una buena respuesta. Ingresó al alma y a veces se hizo grande, se hizo como una bola de nieve,
Porque cuando el resentimiento entra, uno puede bloquearlo o puede alentarlo. Y para santificar el alma, tenemos que ver que estas emociones no crezcan. ¿Están de acuerdo? Al contrario, hay que reducirlas. Que ellas no nos reduzcan a nosotros. Ocurre que la amargura termina controlando el corazón. Lo dice la Biblia. Entonces nosotros vamos a buscar qué instrucción hay de parte de Dios para hacerle santo al Señor. ¿Está pensando si tiene usted algo de amargura en su corazón? Cuando uno llega al Señor hay un desafío grande, deshacerse de la amargura. Y hay también, a veces, acordar con el viejo hombre, porque para ser santo hay que acordar ¿con quién? ¿Con quién es que está de acuerdo para ser santo? Con Dios. Pero el viejo hombre a veces te sugiere que está bien la amargura. Y para ser santo no hay que estar de acuerdo con el viejo hombre, sino con Dios. Y es justo que vos estés entristecido y que estés esperando que le vaya mal porque él te hizo daño. Es justo que vos estés a la expectativa por la venganza o que algún rayo le caiga. Entonces la amargura uno la autoriza y a veces la alienta. Le entrega la rienda suelta al alma para que las maquinaciones naturales hagan de esa pequeña amargura y de ese resentimiento que hizo pie en nuestro corazón, una planta grandísima. Dice que hay que arrancarlas de chiquitita a las raíces de amargura. ¿Se acuerdan que les conté el del trencito, no? No lo voy a contar de nuevo. Pero a los que no escucharon, escuchen. Al trencito cuando es chiquito, uno lo tiene que controlar porque cuando el tren es grande, ¿qué pasa? Te pasa por arriba, ¿no es cierto? Bueno, la amargura, si uno la entrega a su alma y la amargura crece en nosotros, va a pasar por arriba y te va a dejar en la ruina. No vas a conseguir ni los proyectos de Dios, ni la tan ansiada libertad que seguramente estás esperando, porque ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere estar libre? Y que los fantasmas de la noche es apretar los dientes y esperar que se haga justicia, desaparezca en algún momento para que uno tenga el cuerpo libre, sí, y pueda correr la carrera de forma fácil, sin estorbo. En el libro del Génesis, le voy a invitar a buscar, capítulo 4, está la primera historia que aparece referida a esto. El título dice Caín y Abel. ¿Quién conoce la historia? ¿Quiénes eran Caín y Abel? Eran hermanos, hijos de Adán y de Eva. Aquí vamos a descubrir entonces que hay una emoción llamada amargura, una emoción llamada envidia, sí, que se zambulló, hizo pie y se instaló en el corazón de uno de los hijos de Adán, y que seguramente si sus padres no hubiesen hecho esa movida y hubieran acordado con Satanás, él no hubiese recibido este riesgo o esta tentación. Mire, la Biblia dice que nosotros pecamos y también que hemos heredado la tendencia al pecado. La tendencia al pecado es responsabilidad de Adán, pero nosotros elegimos también. ¿Está bien? Uno puede decir, las condiciones que se dieron y cómo era mi familia, yo tenía que ser así. Bueno, la palabra de Dios nos hace responsables y eso lo vamos a ver con su palabra. Usted se va a sacar algunas dudas grandes hoy. En el caso de Caín y Abel, que yo quiero que usted traiga su vida. No diga que esto es terrible, que nunca va a estar en una situación así, porque es probable que usted esté en una situación similar. Aunque todavía no ha matado a nadie, ¿no? Digo yo, capaz que sí, pero según la palabra de Dios no es necesario que uno le dispare un balazo a alguien, que lo ahorque para ser un homicida, sino que nosotros podemos tener un homicida interno porque a alguna persona deseamos que no exista, o la matamos con la indiferencia, o de alguna manera albergamos un sentimiento de
sáquenlo, no quiero ni tenerlo presente, mejor si esa persona no hubiera nacido. Algo así también es un homicida para Dios. Así que la historia, ¿para quién es? Para mí. ¿Están de acuerdo? Aconteció que conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Qué pasó entonces? Acá entró una perversa emoción al corazón de Caín, que después vamos a descubrir. Él no le ofreció ninguna resistencia, todo lo contrario, la alentó. ¿Usted quiere ser santo? Bueno, acá vamos a aprender que hay un área de parte de Dios que Dios ilumina para que nosotros seamos por completos guardados para Dios. Y que esa área de las emociones es responsabilidad nuestra también. Dice que miró con agrado a uno, no miró con agrado la de Caín, y a continuación el versículo 5 dice: y se ensañó Caín. ¿Cómo fue que se ensañó? En gran manera. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué? Ha decaído tu semblante. O sea, vos sos responsable. Te pregunto a vos porque la culpa no es de tu hermano. Si vos te has enojado, ¿de quién es la culpa? ¿El que te insultó, el que te pisó el callo, el que te clavó un puñal en la espalda o que te hizo algo serio o algo grave, te abusó? ¿Quién es el culpable si te has enojado? Dios le está preguntando al responsable del corazón ensañado y le está diciendo: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Se acuerda cuando Jesús habló con Judas en esa cena y le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y uno dice: bueno, si fue Satanás, pregúntale a Satanás. Pero Jesús le pregunta a Judas, porque el mayordomo del corazón, ¿quién es? El dueño del corazón es el que autoriza el enojo, la tristeza, la amargura. Entonces, ¿a quién le va a pedir cuentas Dios? No al que te agredió. Dios va a tratar de forma muy directa contigo, y ya lo vamos a ver en otro pasaje de la Biblia. Y te va a decir: ¿por qué dejaste que pasara esto con tu alma? ¿Por qué te dejaste enredar? ¿Por qué decayó tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, bueno, el pecado está a la puerta. Con todo esto, escucha lo que te voy a decir: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Caín tenía una muy buena posición. Estaba por encima de Abel. Y no estaba conforme con eso. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Oíme, no tenés una razón. A los ojos de tu Padre y a los ojos de Dios, eres bendito. Por encima de tu hermano. Pero él estaba compitiendo con su hermano y se había ensañado. Y dijo Caín entonces a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano. ¿Y qué le hizo? Y lo mató. Así que se ensañó, decayó su semblante. ¿Y en qué terminó todo esto? Lo mató, dice. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz
de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y si usted quiere después, siga leyendo el relato. Yo lo que quiero que veamos es en qué termina todo esto de entregar el alma. Cuando la palabra de Dios nos enseña a guardar el alma y a guardar el corazón, es porque primeramente Dios quiere que nosotros tomemos este deseo suyo de ser semejantes a Él, de tomar de su naturaleza y participar de la familia de Dios en los mismos términos, que podamos hablar con Dios en esta condición de hijo que sea perfeccionado. Porque ¿qué dice el Señor? Sean ustedes perfectos como vuestro Padre. Así que la idea de Dios es que nosotros seamos para Él perfectos. Desde entonces está proveyéndonos para que tengamos instrucción y no seamos irresponsables. Y que nos convirtamos en homicidas. Porque ¿en qué terminó la envidia? ¿En qué derivó ese ensañamiento, ese decaer del semblante? En ese pecado que estaba a la puerta. Dice, ahí está el pecado, a la puerta, le dijo Dios. Y Él lo hizo pasar. Hizo acuerdo con su viejo hombre y terminó en la muerte de su hermano. Después de la muerte de su hermano, la sentencia sobre él. ¿Se dan cuenta cómo es? Bien. Yo quiero que meditemos en esto y le voy a pedir que busquen en el Evangelio de Mateo un texto. Cuando el Señor le dice, si bien hicieres, no te serás reconocido, no serás enaltecido, si bien hicieres. O sea que Él a la ofrenda que estaba entregando, la estaba entregando de una forma sucia. No era correcta la ofrenda de Caín, y yo pregunto por qué. ¿Dios esperaba una oveja de Caín también? Mire que al Señor lo que le traigamos siempre va a ser poco, ¿no es cierto? ¿Usted qué dice? Si yo le traigo a Dios todo el rebaño, ¿alcanza como para que el Señor sonría y diga, recibo tu ofrenda con agrado? ¿Por qué es que no vio con agrado la ofrenda de Caín? Y le dijo, si hicieres bien, o sea, él estaba haciendo mal. Estaba haciendo mal al entregar una ofrenda. ¿Por qué? Porque eran legumbres, porque eran verduras. ¿Por qué? No le agradó a Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo mal? Y si uno medita a la luz del texto, por supuesto, y de todo lo que el Señor nos enseña, lo que hacía mal no era la obra externa, no era la forma en que presentaba ni el objeto que traía, sino que había dentro suyo algo que no correspondía. Había una obra interior en mal estado, y era su corazón. ¿Qué es lo que había hecho mal Caín? Bueno, él había formado dentro suyo una serie de emociones y de sentimientos, había trabajado dentro suyo. Por eso dice, si hicieres bien adentro, en el corazón, ahí está el foco de atención de Dios, en la obra que nosotros hacemos dentro de nosotros. Por eso estamos hablando de la santificación de las emociones. Hizo mal al momento de presentar la ofrenda, no por la forma, porque haya roto algún protocolo que esté fuera de la ley, sino por la obra íntima de su corazón en mal estado. Eso es lo que había hecho mal. ¿Cómo es que se le presenta una ofrenda a Dios? ¿Quién sabe? ¿Qué emociones debes traer en tu corazón? ¿Qué trabajo previo hay en tu alma al momento de venir con una ofrenda a Dios? ¿Qué? Sinceridad. Agradecimiento. Amor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Leen la Biblia ustedes? ¿Cómo tiene que dar uno? Dice con alegría. Dios ama al dador alegre. ¿Qué hizo mal Caín?
Bueno, él ya no venía con un corazón agradecido, lleno de alegría. Ya no venía en el reconocimiento de todo el favor de Dios, sino que venía poniendo los ojos en la ofrenda de su hermano y esperando que Dios lo aplauda a él por encima de su hermano. Había un trabajo interno que no estaba bien hecho. Así que la invitación de la palabra de hoy es a hacer el bien, santificando nuestra vida. Primeramente, santifica tu vida en el área de las emociones. Dice, si alguno tiene algo contra su hermano al momento de llevar la ofrenda, ¿qué tiene que hacer? Buscar el perdón de su hermano. Y ahí está haciendo algo dentro suyo. Dice, si bien hicieres, está haciendo algo muy bien dentro suyo, porque si lleva monedas al altar, el Señor va a estar feliz una vez que ha hecho esta obra interior de librarse de la competencia, de la envidia, de la amargura, del resentimiento, que es posible que esté en usted. Así que yo le voy a invitar a estudiar su corazón ahora. Así que si bien hicieres, esta es la mente del Señor y estos son los objetivos del Señor. La obra en nuestro corazón y en el área de las emociones donde se debe ajustar todo lo que está en desorden. Se debe controlar ese ser interior. Si hay amargura hay que arrancarla. Arranque, dice, las raíces de amargura, porque si brotan, no solamente le traen desgracia a usted, sino que contamina a muchos, dice la Biblia. Fíjese, lo vamos a leer en Mateo, capítulo 18. Preste mucha atención a este texto y que el temor del Señor le llene el alma, porque es necesario que entendamos cómo se mueve el reino de Dios. El reino de Dios. En el reino de Dios la justicia no es como en el reino de los hombres. No se puede decir que en el reino de Dios está establecido el ojo por ojo y diente por diente. ¿Están de acuerdo? Porque Jesús dijo, no así. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo. Así que en el reino de Dios hay otro nivel de justicia y el rey de este reino va a querer hacer cuentas con nosotros. Aquí en la tierra vamos a pagar por lo que hayamos hecho mal si es que nos pillan, ¿no es cierto? ¿Cuántas macanas hemos hecho que nunca nos descubrieron? ¿Y cuánta gente hay por ahí que hace macanas grandes y uno dice, tiene los jueces de su lado, los fiscales y todo el sistema de su lado? Nunca le van a hacer nada. No es así en el reino de Dios. Así que si en el reino de Dios la justicia es distinta, prestemos atención. Para la justicia en el reino de Dios hay que estar muy atento a nuestro ser interior. Principalmente. Después las palabras que fluyan y las actitudes de nuestro corazón que son respuestas a lo que hay dentro. El trabajo que hicimos. Si bien hicimos en construir un ser misericordioso, capaz de perdonar, pues todas las acciones serán favorables y en el reino de Dios se va a apuntar cada uno de los detalles de nuestro andar y de nuestro proceder a nuestro favor. Pero si hacemos mal, también se anota en el cielo. Mire cómo dice versículo 23, Mateo 18. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿De qué estamos hablando? Del reino de los cielos. ¿Pertenece usted al reino de los cielos? Dígame quién pertenece al reino de los cielos. Escúchame, te van a llamar para dar cuentas. Ya el Señor vio que estabas de acuerdo y que estás en total conciencia de que perteneces a su reino. Así que no te sorprenda el día que te llamen a rendir cuentas. Te está advirtiendo Dios que así es en su reino. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, que somos nosotros, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Diga, soy yo. Un poquito más fuerte, soy yo. ¿Cuánto que le debe usted al Señor?
10,000 talentos. La cifra está tratando de decir que no se puede terminar de pagar. Y como estamos hablando de la eternidad y del pecado que a nosotros nos enviaría a la eternidad en el infierno, tendríamos que pensar cuánto costaría la fianza para salir unos días del infierno. Suponga que usted que dice, no, yo quiero vivir aunque sea un par de años en el cielo. ¿Cuánto le costaría eso? Bueno, valdría mucho dinero, ¿no? Una fianza grande sería un par de días en el cielo. Y sabe que la palabra de Dios nos indica que nosotros estamos zafando de la eternidad. O sea que la deuda que nosotros tenemos para heredar el cielo todos los días de la eternidad es una deuda que me imagino usted puede considerar es mucho dinero. Pagar un día en el cielo debe ser caro, pagar la eternidad en el cielo es imposible. Entonces la cifra que aparece acá dice 10,000 talentos, es simbólico. Lo que está queriendo decir es que es mucho. Y cuando usted dijo soy yo, usted está asumiendo que usted le debe mucho a este rey que un día le va a llamar para rendir cuentas. Así que le fue traído uno que debía 10,000 talentos. Y como este no pudo pagar, porque usted no puede pagar, ¿está de acuerdo? Usted no puede pagar lo que Dios ha hecho por usted. Usted no puede pagar la eternidad. No puede salir del infierno por esfuerzo que haga. Por causa de su pecado la deuda es muy grande. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Apelar. ¿Se puede apelar en el reino de Dios? Sí. Y aquí está la forma. Como este no pudo pagar, el Señor mandó venderle a él, a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía para que pagase semejante deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba, apeló. ¿A qué apeló? Al corazón del rey, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó aquella deuda. Diga gloria a Dios. Ojalá podamos caer y que la ficha caiga en el lugar que corresponde para que nuestra alma sea iluminada de qué significa lo que estamos leyendo. El Señor te perdonó aquella deuda que no hubieras podido pagar vos, ni tu señora, ni tus hijos, ni mandando como esclavos a todas las generaciones de tu familia. No hubieras podido pagar robándote todo el oro que salga de la cordillera, ni con la contribución de todos los ciudadanos de todas las épocas, de toda la historia de la humanidad, porque no hay dinero para pagar aquella deuda. Y mire lo que dice, le fue perdonada toda aquella deuda. Pero saliendo aquel siervo, el que fue perdonado, ¿quién era ese? Yo. Un poquito más fuerte, ¿quién era ese? Saliendo aquel siervo que es usted y que soy yo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, le debía unas moneditas, y tomándolo del cuello, haciendo de él, le ahogaba, y que le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo hizo lo mismo, apeló. Postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, mas él no quiso. Y uno dice, bueno, yo no soy tan malo. A mí me piden perdón y yo entrego el perdón. Y yo le voy a invitar a pensar en usted como un heredero de Caín y como un heredero de Adán y a estudiarse con mucha sospecha. Usted sospeche de usted mismo. Usted no sea tan ligero para librarse de culpa y piense que si Jesús está dando esta parábola para referirse a nuestra naturaleza, usted vea que está también en las mismas condiciones de toda la humanidad, que hay un momento en que no quiere soltar el perdón, que no quiere liberar a una persona que la dañó en alguna oportunidad para perdonarla, para salir de las prisiones, para ser libre.
sino que inmediatamente hay un mecanismo interno, como que abraza la amargura y como que cree que está bien sostener esa tristeza, porque no quiso perdonarlo. Y uno puede decir: soy así y no sé por qué a las noches me acuerdo de las palabras que me dijeron, de ese episodio triste, esa vergüenza que me hicieron pasar, esa traición que nunca me hubiera esperado de esta persona. No sé por qué en la noche me sobrevuelan esos pensamientos, porque nosotros somos herederos de Caín, mi hermano. Así que esta palabra que dice, él no quiso, se está refiriendo a nosotros, y tenemos que ser muy sinceros y estar en acuerdo con Dios, que dice: tenés amargura, y si todavía andás errante como Caín, y todavía estás pagando algunas consecuencias, no sabes cuál es la raíz. ¿Por qué la tierra te produce espinos y cardos? ¿Y por qué no te salen bien las cosas? Es probable que vos tengas que revisar tu pasado, a ver si encontrás en algún momento el episodio de tu vida al que se refiere este pasaje, cuando no quisiste, y todavía está instalada ahí la amargura, porque no quisiste ¿qué? Perdonar. Él no quiso, sino que le echó en la cárcel para que pagase todo lo que debía. Ahora mire, estamos hablando del reino de Dios, ¿no es cierto? ¿Se acordaba? ¿De qué estamos hablando? Del reino de Dios. Hay testigos en el reino de Dios. Hay testigos. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y les refirieron a su señor lo que había pasado. Dios no necesita soplones, ¿no es cierto? No necesita que uno ande de buchón, diciendo: mira qué mal que se porta este o aquel, porque Dios tiene registrado todo. Pero lo que el texto nos enseña es que la justicia dentro del reino de Dios es perfecta. No hay forma de que uno diga: bueno, yo me voy a guardar esto, yo voy a esperar que le vaya mal, y que no se entere el rey ni le llegue la información, que yo pueda tener en mi corazón guardada la tristeza o el resentimiento por un episodio, y que jamás llegue a oídos de Dios. El reino de Dios es semejante a esto. Testigos van y le hacen saber a Dios de lo que te estás guardando en el corazón. Entonces, llamándole su Señor, ¿qué va a hacer Dios con vos? Te va a llamar. Primero te va a llamar para mostrarte la deuda. Y si te arrodillas y buscas misericordia, Dios te perdona. Pero cuando descubre que no estás actuando de la forma que se actuó con vos, no es algo coherente tu proceder, te va a volver a llamar. Y te va a volver a llamar para hacerte saber de tu mal. Y probablemente este sea el día. Es probable que Dios esté ahora llamándote para decirte estas palabras y que entres en temor. Dice: llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado. ¿Cómo es uno cuando no perdona? Y si yo creo que soy justo porque me la hicieron mal a mí, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Y cómo voy a amar y bendecir? ¿Y cómo voy a estar feliz después? ¿Usted sabe la que a mí me hicieron? ¿Sabe cómo le dice el Señor al que no perdona? Cualquiera sea la circunstancia que lo trajo a la amargura, le dice: siervo malvado. ¿Vamos a estar de acuerdo con Dios? ¿Cómo es una persona que no perdona? Malvada. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. Escuche la pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Escuche la palabra, ¿no debías? Ahí uno va a decir no. Por ahí humanamente se responde de forma espontánea como un Caín que dice: ¿qué sé yo de mi hermano?
Por ahí uno responde rápido y dice, más vale que me va a dar bronca. Pero la palabra de Dios dice que es un deber dentro del reino de Dios liberar, perdonar, soltar a la persona a la que tienes atada a un recuerdo, a algún trauma, a alguna situación pasada. Esa persona ya tiene que ser libre. Es un deber dentro del reino de Dios. Así que no debías perdonar. ¿Qué vamos a responder? Sí, Señor. A lo mejor en el mundo, en mi familia o en mi cultura, estaba bien guardarse la amargura y vivir cosechando espinos y abrojos. Pero dentro de tu reino lo entendí. Yo formo parte de tu reino. Es un deber perdonar. ¿No debías perdonar? ¿Qué respuesta le vas a dar? Sí, Señor. Me enseñaste que en tu reino se debe perdonar y se debe tener misericordia. ¿Sabe cómo dice el Señor en el primer mensaje que da una vez que comienza su ministerio? Bienaventurados los misericordiosos. Dígale al que está al lado suyo. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Dios es justo? Si sos misericordioso, ¿qué encontrás? Misericordia. Y si no sos misericordioso, ¿cómo Dios te va a tratar? Oiga, el Padre Nuestro. Una vez que Él se termina de orar, esa oración modelo que dice, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús aclara y dice, porque si ustedes perdonan a los que les han hecho daño, a los que los han lastimado, los perdonará vuestro Padre. Pero si ustedes no perdonan, si ustedes son personas estrictas en su alma, en su corazón, y con la amargura natural de los hombres juzgan, pues de la misma manera será su Padre con ustedes. Ustedes no tienen contemplación, si ustedes se ensañan, si le cae el semblante, pues tu Padre que está en los cielos se va a comportar de la misma manera. El que no tiene misericordia, no recibe misericordia. Dios es justo. Así que debías tener misericordia, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Cómo? ¿Cómo tiene que perdonar? Oh, mire que yo perdono pero con algunas reservas. Y el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente. ¿Cómo se perdona? Olvidando ciertamente. Si el Señor olvidó tu deuda, echándola a lo profundo del mar, si Dios borró nuestras rebeliones definitivamente y no tiene más memoria de nuestro pasado, ¿cómo es que debe uno perdonar? Pues de todo corazón y olvidando ciertamente. ¿Qué será olvidar ciertamente? Y olvidar en serio. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo estoy seguro que hay gente que te debe. Hay gente que te debe. Sí, yo sé, Gaby, que a vos te deben. ¿Y a cuántos no han herido los familiares, los amigos? ¿Cuáles son las deudas que más te duelen? ¿Cuáles son las heridas por las que más has sangrado? Bueno, los más cercanos. Si fue mi mamá o mi hermano, bueno, eso por supuesto va a durar más y va a ser más doloroso que si fue uno que iba por la calle y te gritó, anda a pasear al parque, no sabes manejar. Pon el guiñe, Gil, no te han enseñado dónde sacaste el carnet. Yo que sé quién es ese que pasó y me pegó ese grito. Les contaba que una vuelta yo me hacía el atleta y corría por la avenida Libertador, corría.
¿A cuántos kilómetros por hora puedo haber corrido? ¿Vieron las Olimpiadas? Bueno, así no. Iba por la Libertador y se pasa un muchacho en bicicleta y me dice, ¡aflojar a los postres! Y a mí me dio bronca en el momento y dije, se entraron a mover varias emociones dentro mío, pero ninguna se instaló. Al ratito ya me dio risa. Digo, ¿qué lo tiró? Mira cómo me sorprendió con el grito. ¿Y qué le voy a guardar rencor? Me reí. Me dio bronca al momento y después que me di cuenta, me reí con él. Pero ese es un desconocido. Cuando has tenido alguna cuestión de tránsito, te trató mal un empleado público porque fuiste y hiciste mal la fila, o como le pasó a mi señora que le obligaran a ponerse el barbijo ahí, y había un hombre que le... ¡Súbase el barbijo, señora! En un comercio. Y de allá se quedaba el hombre mirándola a ver si... porque se le caía el barbijo. A ver si tenía el barbijo agarrado acá, sí, y le llamaba y le hizo la vida imposible en 5 minutos que estuvo en ese comercio, pero ya ella ni sabe quién era el hombre, ni se acuerda. Pero las que yo le hago sí se acuerda. Porque esas duelen más, ¿no es cierto? Cuando es tu marido, cuando es tu padre, no es tu hermano. Ahora, ¿cuáles son las heridas a las que Dios nos llama a mirar? A las chiquitas, a las grandes. ¿Cuáles son las deudas que se deben perdonar? ¿Las de los desconocidos, las de los conocidos? Si dice la palabra de Dios que Él perdona todas tus iniquidades, ¿cómo debes perdonar tú? No hay una afrenta tan grande que supere los 100 denarios. Si vos comparás lo que esa persona te debe, 100 denarios, dice el Señor, a los 10.000 talentos que Dios te perdonó, por grande que haya sido el dolor que sufriste, te vas a dar cuenta que se puede. Lo que Él me perdonó es aquí terrenal y temporal. Lo que yo le debía al Señor tiene que ver con la eternidad. Es mucho más mi deuda, es mucho más grande la que Él me perdonó. Y Él la perdonó toda. Mire cómo dice, Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Bendice, alma mía, a Jehová. Y con ese mismo corazón agradecido, mira a tu prójimo y perdonalo de todo corazón, porque es ley. Debías perdonar. ¿No debías perdonar? Son 100 denarios. ¿No debías perdonar? Mire que este hombre dice, no quiso. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que el Señor dijo, bueno, mándenmelo a la cárcel y entréguenlo a los verdugos. Dentro del reino de Dios hay testigos, le dije, ¿no es cierto? Hay testigos que van y le dicen al Señor, Señor, sigue mal este. ¿Te acuerdas que me encargaste que le hiciera un seguimiento porque tenía una amargura que crecía en su corazón? Bueno, te traigo el informe. Y uno dice, qué buchones que son los ángeles, ¿no? Los ángeles son testigos. No está hablando de ángeles, está hablando de que el reino de Dios todo lo ve. Pero quiero hablarles de esto. Mire, el Señor cuenta que cuando nosotros llevamos el Evangelio, y hay gente que nos rechaza el Evangelio, lo que tenemos que hacer es sacudir el polvo de nuestros zapatos. Y uno dice, ¿para qué tengo que dejar el polvo de los zapatos en la puerta de una persona que me pateó porque llevaba una Biblia y porque llevaba la esperanza a su hogar? ¿Por qué tengo que dejar el polvo ahí? Y dice que ese polvo será testimonio en su contra. El reino de los cielos tiene testimonios, tiene testigos y tiene justicia. Y el reino de los cielos está viendo cómo respondes a cada situación de amargura, sea que fue hace mucho y esa persona ya se murió, sea que es algo fresco o algo que está por venir. Debes perdonar, porque de no perdonar, esto es matemático, Dios es justo. Vamos a la cárcel. ¿Qué simboliza la cárcel? ¿Y qué son los verdugos? Una mala vida.
Si Caín no cayó a la cárcel, pero estaba prisionero de la miseria. Cuando no hay perdón, uno es prisionero. Las cosas en el presente se ponen demasiado oscuras. No hay salida para tanta tristeza, para tanta miseria. Y uno dice, estoy como encerrado. No puedo arribar. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Quizás estás encadenado. A los presos antes le ponían una cadena y una pelota de hierro así, ¿no? Y le decían, bueno, vamos a tomar aire. Llevaban la pelota, esa de hierro, imposible de cargar, y se la dejaban ahí y él se podía mover. ¿Ves cuando a los perros los atan con un alambre y tienen ese límite? Bueno, las personas que viven en amargura están prisioneras porque es ley dentro del reino de Dios de que no tenga la libertad común que Dios hubiese dispuesto para él, sino que en su justicia Dios dijo, entréguenlo a la cárcel. ¿Y los verdugos quiénes son? Bueno, son demonios que agravan tu tristeza y tu miseria. Esta mañana estaba Abigail. ¿Quién ha escuchado el testimonio de Abigail? Le dije, ayúdame, Abigail, vení a contar tu testimonio. Me gustaría que vengas a la noche. No, bueno, yo vengo en la mañana, me dijo ella. Y no lo grabamos, pero muchos la han escuchado en las campañas. Abigail tiene 15 años. Y durante 5 años en una escuela privada a la que ella fue le hicieron bullying. Porque ella es una chica un poco retraída, ¿ves? Es gordita. Y habrá tenido compañeras de esas que... Yo trabajo en una escuela secundaria. Y hay grupitos, ¿no? Los populares. No sé quiénes habrán sido los que se ensañaron con ella. Pero le hicieron bullying durante 5 años. Durante todo el transcurso de la escuela. Y en un momento ella recibió... Y a esas heridas que cada una de sus compañeras le ocasionaba, ella las fue agrandando y fue consintiendo y fue diciendo, es cierto, yo soy una desgracia, yo valgo poco y mejor si me muriera. Y ella en un momento que se encontró con el Señor descubrió que estaba pecando, porque acordaba con el diablo y acordaba con el mundo algo que Dios no decía. Cuando escuchó al Señor, ella dijo, he descubierto que tengo valor y que puedo ser muy útil. Mire que desde entonces va a las campañas, trabaja en el sonido, ella viene y apunta a la gente que se entrega. Es un petardo, es una bomba en el reino de Dios. Pero desde que dentro suyo se produjo la libertad, en un momento canceló su pasado, en un momento tomó sus emociones por los cuernos. Y a ese toro de maldición lo tumbó y dijo, no es como ustedes dicen, no es como dicen los verdugos, no es como esta prisión que quiere darme una imagen negativa de mí. Lo que Dios ha preparado para mí es libertad y es poder. Y ella cambió su destino. ¿Sabe qué hizo? Lo domó a ese caballo salvaje que se llama amargura. Lo domó, lo puso bajo servidumbre. Y en un momento su vida fue despejada y cambió, salió de la cárcel. Hay muchos testimonios así. Yo conozco gente a la que la han maltratado. Pero en el momento en que el Señor le dijo, perdoná y obedeceme, orá por él, bendecilo, fueron hechos libres. Sí, se produjo una libertad que no saben expresar. Y dicen, no, sí, ¿por qué me siento tan bien? Y te libraste de la amargura. Y sabe una cosa, no te visitan los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Esos que vienen a echarle fuego, a echarle, leña al fuego. Y a hacer más grande una emoción negativa. Y a hacer más destructivo lo que está dañando tu corazón. Los demonios son los que vienen y dicen, sí, mirá. Fíjate, te hizo tanto mal y mirá qué bien que le va. Porque ¿dónde estaban puestos los ojos de Caín? En su hermano. Demoníaco. Los verdugos estaban trabajando ya. ¿Y dónde quiere Dios que estés mirando? ¿Cuál es el foco al que tienes que atender? En lo más íntimo de tu corazón. Debes perdonar. Yo quería traer esta palabra a la iglesia, porque si el Señor nos está enseñando a santificar nuestro ser,
es una de las áreas más delicadas y a la que tenemos que estarle muy atentos. No sé cuánto te deben, cuántas personas te han hecho daño, pero con seguridad muchas. Con seguridad te digo, porque ¿de qué estamos rodeados nosotros? De hijos de Caín y de hijos de Adán. Estamos llenos de homicidas. Y a veces uno dice, me acuerdo con tristeza y me acuerdo con amargura de esto, de aquello, de lo otro, compañeros de trabajo que me pasaron por arriba, políticos que me hicieron promesas. ¿Cuánta amargura puede haber acumulado tu corazón? Bueno, hoy te vengo a decir, vas a rendir cuentas si eso permanece. Hoy tenés que ser libre porque es un deber dentro del reino de Dios que perdones a quien te haya hecho mal y que lo hagas de todo corazón. ¿Nos ponemos de pie? Así como hemos heredado una naturaleza complicada con emociones destructivas, también hemos recibido el Espíritu de Cristo. ¿Sabe qué tiene usted dentro de su corazón? El Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo dice así en tu corazón: Padre, perdónalos. Quienes azotaron mi espalda, quienes clavaron mis manos, quienes escupieron mi rostro, te ruego que tenga de ellos misericordia, no les tengas en cuenta este pecado. Ese es el espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros y el que debe prevalecer. Me encanta cómo es Abigail, cómo se desenvuelve y cómo habla. No sería así si el Espíritu de Cristo no hubiera vencido al Caín o al Adán que traía en su corazón. Así que, hermanos, somos llamados a la santidad en el área de nuestras emociones. No puede haber lugar. Escuche cómo dice la palabra de Dios: quítese de vosotros amargura, enojo, ira, contienda, gritería. Quítese. Es el Espíritu de Cristo que Dios ha hecho habitar en nosotros, y de nuestros labios, de nuestras actitudes, de todo nuestro ser, debe haber un fluir de su Espíritu. Misericordia, perdón y amor, cualquiera sea el daño que te hicieron. ¿Ha entendido el llamado del Señor? ¿Lo va a hacer? Señor, ahora traemos delante tuyo nuestro pasado. Tenemos algunos deudores, algunos consiervos que hicieron daño a nuestra vida. Y venimos a decirte, Señor, que hacemos hoy compromiso delante tuyo de deshacernos de esa deuda. La vamos a olvidar. Vamos a olvidar ciertamente, perdonando y bendiciendo. Señor, bendice a esos que me deben, a esos que lastimaron, a esos que traicionaron y que hicieron daño a nuestra vida en algún momento en el pasado. Bendícelos, los bendigo y te ruego que venga el bien sobre ellos. Ten de ellos misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que se vaya usted con las antenas encendidas y que monitoree su corazón para que al trencito chiquito lo rompa como el del cuento y no se haga grande y le pase por arriba. Terminemos en la ruina como Caín. Quiero saber si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, que a lo mejor ha venido por primera vez hoy, nunca lo hizo, y dice: yo quiero entregarle mi vida al Señor. Quiero ser un instrumento santo y que Dios ordene mi corazón. Si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, me levanta la mano que vamos a orar por usted. Que Dios me lo bendiga. No veo bien, veo una mano nomás. Que Dios me lo bendiga. Sí. ¿Se pueden venir para acá? Que no veo muy bien y vamos a orar por usted, ¿ah?